Vamos a abordar la última de las sesiones. En esta sesión había tres participantes, a dos les estoy llamando ya, por favor, don José Manuel, ¿dónde andas? Que te veo aquí, muy bien, por favor, arriba. José Manuel González, presidente del COAPI de Vizcaya, y por otro lado Javier García Valdecasas, presidente del Consejo Andaluz y del COAPI de Granada, además de ser artífice muy activo de la preparación y aprobación de las normas andaluzas sobre el sector. Nos falta Enid Cleland, con la que vamos a intentar conectarnos, porque venía un representante de ENAR que tenía que haber llegado esta mañana en un vuelo desde Houston, pero Houston tenemos un problema, no es broma, entonces tuvieron un tornado ahí en algún lugar entre Houston y Nueva York y no pudo volar, entonces llega mañana por la mañana y bueno, hemos hecho alguna prueba antes con el Skype, vamos a probar. Como va a empezar Javier, ¿nos tomas asiento por favor, José Manuel? Yo mientras voy a intentar conectarme aquí con un enlace que nos ha enviado, a ver si la técnica... Antes ha funcionado, palabrita. Vamos aquí. ¿Cuál es? ¿Una de las dos da igual? Venga. No tiene la flechita que hay la barra debajo de... Vale. ¿Sí? Para que pueda que yo lo tiene aquí. Vale. Tú vas después. Bien. Todo tuyo. Bien. Hola, buenas tardes. Después de la tecnología en vena vamos a relajarnos un poquito, que ya está bien a esta hora. Vamos a ver. Tenemos un título muy sugerente, pero antes quería agradecer en primer lugar al Consejo General que me ha brindado la oportunidad de poder exponer mi participación y mi intervención en la elaboración de la nueva normativa, que lógicamente ha sido aprobada por el Parlamento andaluz y que fue iniciativa de la propia Consejería de Fomento y Vivienda, y tenía yo mucho interés y así se lo hice saber a Diego Galiano y me ha dado esa oportunidad. Yo, ante esta pregunta, ¿despierta la Administración?, voy a dar una respuesta categórica ahora mismo y luego voy a tratar de desarrollarla de alguna manera. La Administración despierta, y no solamente despierta, sino que está ojo a visor y muy sensible con el tema de protección al consumidor inmobiliario. Desde la primera reunión que yo tuve en la Consejería de Fomento de Vivienda, allá por el año 2015, quiero recordar que fue en octubre del año 2015, la propia Consejería, el propio consejero de Fomento, la directora general de Vivienda, la anterior, Catalina, y yo creo que ahora en el futuro con la nueva directora general, pues tuvimos una relación muy fluida y fueron muy sensibles a nuestras propuestas. Esto nosotros ya lo veníamos debatiendo y proponiendo en el Observatorio de la Vivienda de Andalucía. Yo voy a ceñirme a Andalucía porque es lo que conozco, pero esto que la Administración andaluza ha tenido en cuenta, me consta que las administraciones de muchas comunidades autónomas lo están teniendo también en cuenta. Unas lo están legislando ahora y otras posiblemente lo legislarán en el futuro, porque esto es como todo, cuando se inicia, se pone una primera piedra en una cuestión que, bueno, yo considero que es de suma importancia, pues esto se va extendiendo como el aceite y al final acaba minando todo el territorio nacional. Esta regulación de los registros de agentes inmobiliarios no es un capricho, esto no ha surgido así de la nada. La actividad de los agentes inmobiliarios es la actividad de intermediación inmobiliaria. Todos sabemos lo que es la intermediación. Es un contrato por el que se pone en relación dos partes, un profesional y un cliente, que en principio es un propietario, bien para vender o alquilar, estamos hablando del mundo inmobiliario, y en función de los distintos conceptos, otro cliente que es un demandante de vivienda para el disfrute, si compra en propiedad, o para el uso, si compra en alquiler. Antes se hablaba que si mediación propiamente dicha, representación, se defiende al comprador, al vendedor. La intermediación, el contrato de mediación siempre ha sido una posición intermedia entre ambas partes, pero desde luego las partes, a la hora de definir
la contratación de un profesional, las partes pueden pactar lo que quieran. Nuestro Código Civil lo dice claramente, las contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público. Por tanto, cualquier intermediario en su nota de encargo puede poner que con relación al cliente tiene una relación de mediación, contrato de mediación, que es un contrato que no está regulado pero que sí la jurisprudencia lo configura, o que es una relación de mandato con representación o sin representación, una relación de servicios o incluso contrato de obra, porque por ahí ve uno los anuncios de algunas agencias inmobiliarias que dicen nosotros vendemos, o sea, nos comprometemos a un resultado que es la venta, y eso sería un contrato de obra. Pero, en fin, esto es un tema muy discutible que no conviene ahora extendernos en él. Sin embargo, la intermediación no solamente es lo que se suele hablar últimamente en todos los eventos, que es comercialización, solamente vender, solamente defender la posición del vendedor. La intermediación es muchísimo más. El valor añadido en la intermediación no solo está en un marketing adecuado para esa vivienda que se pone en el mercado tenga una salida conveniente a los intereses de un propietario. El valor añadido de la intermediación está con mucho en la protección del demandante, particularmente de vivienda, no de cualquier inmueble, evidentemente estamos hablando de vivienda. Y este es el destino y este es un poco lo que justifica la creación del registro inmobiliario. Bueno, para saber por qué se ha llegado a esta situación de registros inmobiliarios, tenemos un punto de partida, una situación de partida. El mercado inmobiliario, esto José Luis Polo me da lecciones, ¿no? Porque él ha hablado algo de esto. Yo voy a dar solamente unas pinceladas por intentar matizar alguna cuestión. El mercado inmobiliario no es que sea opaco, asimétrico, informal, especulativo, es que tiene esas tendencias. El mercado inmobiliario, queramos o no queramos, siempre tiene esta tendencia. La opacidad es lo contrario a la transparencia. Hay opacidad porque en el mercado inmobiliario hay mucha información y hay dificultad de acceder a la información. La asimetría, hablaba José Luis, la asimetría se produce mucho en el mercado inmobiliario y la caracteriza, y la asimetría tiene una doble vertiente. La asimetría que existe entre el oferente y el demandante, porque el oferente tiene información privilegiada y sabe todos los vicios ocultos, por llamarlo de alguna manera, pero vamos, todas las bondades o las debilidades del inmueble que se va a poner en el mercado, frente al demandante que desconoce absolutamente todo de ese inmueble que le ofrecen y que su decisión va a depender de si obtiene la información de una manera adecuada. Y existe una segunda vertiente de la asimetría informativa, esa diferencia entre información, que es la que se produce entre el profesional que conoce el mercado inmobiliario, conoce incluso la tipología de vivienda que existe en su zona de influencia, conoce el valor que tienen los inmuebles en la zona de su influencia o incluso fuera de su zona de influencia, frente a los clientes que desconocen absolutamente todo esto. Eso es lo que hablaba José Luis Polo. Quien accede al mercado inmobiliario accede con una total ignorancia de absolutamente todo, porque no estamos en un mercado de mercaderías, de bienes de consumo, estamos ante la vivienda que, bueno, pues el común de los mortales va al mercado inmobiliario una o dos veces en su vida. Estamos hablando del ciudadano o la ciudadana de a pie. El mercado inmobiliario es informal hasta lo más grande. Esto no es solamente producto del mercado inmobiliario, esto es producto de la sociedad en que vivimos. Estamos en una sociedad muy informal, donde tenemos poca palabra. Y esto en el mercado inmobiliario se traduce en la informalidad que existe, no solamente en la negociación, que la gente se desdice al día siguiente de lo que dijo el día anterior, sino incluso cuando se cierra una operación inmobiliaria existe también informalidad. Y en el sentido de que si ya está firmado el contrato, pues no se está dispuesto a cumplir en los mismos términos en que se interpretaba inicialmente, se refería a ese contrato. Hemos pasado de una sociedad donde las obligaciones, cuando a mí me vaya a perdonar mi deformación jurídica, pero una de las primeras cosas que uno aprendía cuando estudiaba Derecho es que
prende el Código Civil, las obligaciones que nacen del contrato tienen la fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de esos contratos. O sea, el contrato es como la ley, solo que la ley se dirige a la generalidad creando obligaciones y el contrato solamente se dirige a las partes que forman, los sujetos que forman parte de ese contrato, obligando a esas partes, no a la generalidad de los destinatarios de una norma. Y estamos en una sociedad que hemos pasado de las obligaciones exigibles a las obligaciones negociables. ¿Por qué han surgido ahora las formas de autocomposición de resolución de conflictos? Los mediadores para resolver conflictos, el arbitraje, etcétera, etcétera. Porque hemos pasado a una sociedad donde los contratos después de firmados no es que sean exigibles, es que se pueden renegociar. Y parece que la sociedad lo asume. ¿Cómo se negocian? A través de un mediador que pone a las partes de acuerdo respecto de ese contrato ya celebrado y que se podría exigir para conseguir que se cumpla de manera satisfactoria para ambas partes, cediendo uno a la obligación que tiene frente al otro. El mercado inmobiliario tiende a la especulación. Siempre que el mercado, la coyuntura económica lo permita, aquí todo el mundo especula con los inmuebles. Especulan los propietarios, especulan los promotores, especula todo el que puede especular. Y el que no lo hace es porque no puede. Yo creo que todos hemos vivido esta situación y el ejemplo lo hemos tenido en la época de la burbuja, que acabó con esa explosión y ejecuciones masivas de la que siempre se dice, pero que volverá, no queremos que se repita. El mercado inmobiliario tiende a la desprofesionalización. Les voy a dar un dato que les puede sorprender. Esto de la desprofesionalización está muy unido a la falta de formación y está unido a que hoy en día tiende la intermediación a lo crematístico, a la mercantilización, a solo mirar la comercialización y la comercialización agresiva, sin tener en cuenta otros aspectos que son muy importantes en la intermediación. Este es el dato. Nosotros las jornadas inmobiliarias que celebramos en Andalucía, estoy recordando la jornada del año 2014, vinieron los responsables de consumo de la Junta de Andalucía y nos aportaron las estadísticas que tenían de cumplimiento de la normativa de información al consumidor en materia de compraventa y arrendamiento de inmuebles. A mí, desde luego, el dato me sorprendió. En las inspecciones de consumo se comprobó que el 45% de las inmobiliarias entre los años 2011 a 2014 incumplían sistemáticamente la normativa de protección al consumidor. En algunos casos era por desconocimiento, en otros por relajación en el cumplimiento. Llegando el dato a decir que en el año 2013 ese porcentaje de incumplimiento de normativa se elevó al 62%. Ante esto, la respuesta o la conclusión es que el sector está desprofesionalizado. Hay que mirarse a sí mismos y hay que ser críticos para superar lo que se tiene. Finalmente, el contrato es inseguro. ¿Ustedes saben la cantidad de litigiosidad que produce el mercado inmobiliario? Que es incumplimiento de contrato, que si cláusulas abusivas, que, bueno, una barbaridad. Eso es producto de la inseguridad que existe en el mercado inmobiliario. En definitiva, estoy de acuerdo con José Luis Polo, el mercado inmobiliario es muy complejo, es algo muy difícil. Y hay que poner medios a esta situación de partida del mercado inmobiliario si no queremos volver a lo que nadie quiere volver. ¿Cuál es la finalidad de la regulación y de estos registros? Se habla de regulación de la actividad de intermediación inmobiliaria. No es la finalidad de la creación de los registros y de la normativa que se ha aprobado recientemente a través de la ley tanteio y retracto, de los derechos tanteio y retracto en los desahucios de vivienda en Andalucía, que modifica la ley de derecho de vivienda en Andalucía y introduce también en la propia ley tanteio y retracto una disposición adicional, la cuarta. Una octava se introduce en la ley de derecho de vivienda en Andalucía. No es, digo que no es regulación de la actividad. La actividad es libre, señores. Lo dijo el Real Decreto Ley 4/2000, es una ley estatal y contra eso no se puede luchar. Lo confirmó la Ley 10/2003 de 20 de mayo, que la actividad es libre. Cualquier persona física o jurídica se puede dedicar a la actividad de intermediación. No se pretende regular la actividad de intermediación.
Solamente se imponen una serie de requisitos para acceder a un registro público y se imponen unas obligaciones a los que quieran ejercerlo. Quien quiera las cumple y quien no las cumple, pero todo el mundo se puede dedicar. Ahora bien, el que no las cumpla se atendrá a las consecuencias. Y esto es fundamental y luego insistir en ello. ¿Cuál es realmente la finalidad de la regulación? Pues quitar todo lo que veíamos anteriormente, procurar que el mercado inmobiliario no sea opaco, asimétrico, informal, especulativo, desprofesionalizado e inseguro, conseguir una transparencia y seguridad en el mercado inmobiliario. Y este segundo punto también es muy importante, el cierre del círculo de la seguridad jurídica preventiva en la contratación inmobiliaria. ¿Qué es esto de la seguridad jurídica preventiva? Bueno, eso hay mucho escrito sobre la seguridad jurídica. Pero bueno, yo creo que todos conocemos aquí que la seguridad jurídica la monopolizan en el sistema nuestro de seguridad en la contratación inmobiliaria la institución notarial y registral. Yo defiendo que la seguridad jurídica no está completa si los intermediarios no entran dentro del círculo de la seguridad jurídica preventiva. Me explico. Cuando se habla de seguridad jurídica se habla de certeza de las normas y la previsibilidad de la aplicación. O sea, que hay unas normas que regulan algo y que la aplicación de esas normas va a ser previsible la consecuencia de la existencia de la norma. Esto lo sabemos todos. Cuando unas partes intervenidas con un agente inmobiliario van al notario, el contrato ya está hecho. El contrato no se hace en la notaría. El contrato está hecho bien entre las partes particularmente o bien a través del propio agente inmobiliario. Para bien o para mal, lo que va a sellar el notario va a tener difícil resolución o marcha atrás. Hay que evitar arrepentimientos en la contratación inmobiliaria y se evita el arrepentimiento asumiendo esa función de seguridad jurídica preventiva. Cuando hablo de preventivo hablo de que se previene el litigio posterior, que es lo que surge de una mala contratación inmobiliaria, previene el litigio, por eso es seguridad jurídica preventiva. Y a través de la intermediación, asumir el intermediario esa seguridad jurídica. ¿Cómo se consigue esa seguridad jurídica? Pues a través de una adecuada información al demandante de vivienda. Yo siempre me limito, en todo caso me limito a las viviendas porque hay que proteger al consumidor. Y ahora veremos por qué solamente a la vivienda y hablamos de consumidor de vivienda. ¿Ustedes saben la cantidad de información que manejamos o que habría que manejar en una agencia inmobiliaria para dar un adecuado servicio y un verdadero valor añadido? Estamos hablando, y lo dice la ley de tanteo y retracto, que impone a los intermediarios la obligación de suministrar no solamente los derechos y obligaciones resultantes de la operación en que ha intervenido, lo cual supone conocimientos jurídicos que hay que trasladar a las partes, sino también habla de información urbanística, técnica, medioambiental, de eficiencia energética. Ahora hemos tenido una ponencia que habla solamente de la ley de propiedad horizontal. Fíjense ustedes la cantidad de información que se puede tener, que puede evitar que una operación no salga bien. Pues todo ese tipo de cosas no se suelen tener en cuenta. Información de tipo jurídico, hay cargas, no hay cargas, las afecciones fiscales, eso van a influir, no van a influir, inspección técnica de edificios, bueno, no voy a extenderme. Es necesario que los intermediarios, la seguridad jurídica empieza desde el momento en que un demandante decide acceder al mercado para adquirir su vivienda que supone un proyecto de vida, y en eso tienen que actuar los intermediarios. Esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando, la propia exposición de motivos de la ley de tanteo y retracto, puedo leer un parrafillo, pues dice cuál es la finalidad de la norma. Dice: asimismo se considera necesario abordar la normativa reguladora de la gestión e intermediación inmobiliaria en aras a la seguridad jurídica precontractual, en defensa de las personas consumidoras antes de llegar a la transacción inmobiliaria notarial y registral. Por ello, mediante la modificación de la Ley de Derecho a la Vivienda,
se contempla la regulación de la intermediación en el ámbito objetivo de la normativa de derecho a la vivienda y control administrativo de calidad de servicio. En definitiva, para proteger al consumidor. Javier, soy yo. Hola. ¿5 minutos? Si Termino, 5 minutos. puede ser 3. Venga, Gracias. voy a intentarlo. Pues paso directamente. Protección de consumidores y usuarios que acceden al mercado. Todo esto se justifica, el conseguir la transparencia del mercado, la seguridad jurídica y consumidores, la protección del consumidor, en la dimensión social de la vivienda. Pues si cogemos la Constitución, artículo 47, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y los poderes públicos, que es lo que tienen que hacer y están haciendo ahora, establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Y estas son las normas pertinentes que tenían que haber hecho ya hace tiempo y que por fin llegan en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. Esto lo dice la Constitución, esto lo dicen los estatutos de autonomía, esto lo dicen las leyes de derecho a la vivienda, que tienen como finalidad garantizar ese derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y en el disfrute de vivienda digna y adecuada está también el acceder al mercado con plena seguridad jurídica. ¿Cuáles son los requisitos que se establecen en el registro? Requisitos de establecimiento. Hay que tener un establecimiento abierto al público. Quien se dedica por vía electrónica deberá tener un domicilio donde se pueda exigir responsabilidad, donde se pueda demandar incluso si incurre en esa responsabilidad. Requisitos de capacitación en la forma que en este caso la Comunidad Autónoma Andaluza regule reglamentariamente, ya nos lo dirán. Requisitos de solvencia en un doble sentido, tener seguros, no hace falta tener un gran capital para dedicarse a la actividad, pero sí un seguro de responsabilidad civil y un seguro de caución para devolver las cantidades que se entregan a cuenta. Requisitos de seguridad, prevé la norma, prevé la ley de antirretracto a través de la disposición adicional octava, que quien se dedica a esto carezca de antecedentes penales en la forma también que reglamentariamente se determine. Lógicamente serán antecedentes penales de tipo económico, delitos de estafa, delitos de apropiación indebida, etcétera, etcétera. Y, importantísimo, como medida de seguridad o requisito de seguridad, se establece un régimen sancionador o disciplinario. Fíjense, y esto está en vigor al día siguiente de la publicación, el 8 de mayo del año 2018, o sea que está en vigor hoy en día, son infracciones graves, se modifica la Ley de Derecho a la Vivienda por la disposición adicional octava, incumplir los agentes o agencias inmobiliarias obligaciones y requisitos para el ejercicio de la actividad establecidos en la ley o en las normas de desarrollo. Perdón, esas son muy graves, sanción hasta 9.000 euros. Son infracciones graves hacer publicidad u ofertas de vivienda sin tener suscrito la correspondiente nota de encargo. Se exige formalización. Insisto, esto no tiene que ver nada con el derecho civil. Los contratos son obligatorios cualquiera que sea la forma en que se celebren. Vale el contrato verbal. Ahora, si llega un inspector y le dice, esa vivienda que tiene usted anunciada, enséñeme la nota de encargo. ¿No la tienes? 6.000 euros. Y son infracciones leves, la falta de aportación de unos datos, o son también graves no solicitar la inscripción del registro. Requisitos de profesionalidad, pues son la obligación de información que hay que transmitir a los consumidores, cumplimiento normativa de vivienda de protección oficial cuando se intervenga en una operación donde el objeto de la negociación sea una vivienda de tal calificación, la exigencia de nota de encargo, la obligación de devolver cantidades a cuenta y ya me va a echar Francis y me voy yo antes de que me eche. Muchas gracias. Esto lo hacía mi profesor cuando nos veía copiar. Gracias, Javier. José Manuel González, nos vas a contar cómo en tu comunidad ha ido todo el tema de regulación. Nos has dicho que 4 o 5 minutos. Si tienes 6 no pasa nada. Mientras yo voy a intentar conectar por Skype con Houston, a ver, no es broma. Gracias, Javier, disculpa. Toma asiento, por favor. ¿Esto es algo tuyo? Buenas tardes. Lo primero, Sí, por favor. agradecer la confianza de la invitación. Soy José Manuel González Robles, soy economista, para diferenciar un poco aquí los términos jurídicos o no. Soy API, Carminio sacaba pecho con el tema de la figura de API, y vengo como presidente del Colegio de Vizcaya. Me alegra muy mucho
y tenemos una envidia sana que la comunidad autónoma de Andalucía haya conseguido sacar adelante el registro de los agentes inmobiliarios y que ese registro hayáis conseguido que sea obligatorio. Porque en otros sitios, bueno, pues han conseguido, pero ese requisito se lo han puesto como voluntario, que parece que no nos lleva a ningún sitio. Nosotros digo envidia sana porque llevamos mucho tiempo y como hay que hacer media, yo, de una manera un tanto coloquial, simplemente os quería trasladar, antes Polo decía contradicciones, después lo pasaba a tribulaciones, y por parte nuestra ya no sé si son frustraciones, porque desde luego que a nivel político no deja de ser una frustración. En el País Vasco, en el año 2003, se consiguió que la vivienda de protección oficial adquiriese un carácter permanente. Y curiosamente la Administración se sorprendió que nos ha tenido siempre a los APIs como un sector muy egoísta, por decirlo de alguna manera, cuando de una junta anterior del COAPI de Vizcaya se le propuso al Gobierno vasco de Vizcaya, al Gobierno vasco se le hizo el planteamiento de por qué, ya que a ciertas personas les tocaba por sorteo una vivienda que era un lujo para los que no les tocaba, por qué no tuviera ese carácter permanente y no temporal, como normalmente existe en el resto del Estado. Se sorprendieron y a partir del año 2003 se aprobó. Eso contribuyó a que de alguna manera a los COAPIs de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Álava, el Gobierno vasco es cierto que nos haya tenido en consideración. Y a partir de ahí, a partir del año 2007-2008, que a todos nos suena el debacle inmobiliario, empezaron a preocuparse porque efectivamente había un parón. En el año 1950 todos sabemos de que el 50% de la vivienda estaba en alquiler y ahí se detectó que lógicamente que lo que había en alquiler era un porcentaje de un 11%. Empezaron las preocupaciones, se empezaron a movilizar, nos invitaron y en el año 2010 se firmó un pacto social de la vivienda en Euskadi. En esa participamos, estuvimos en esos foros y lo hicimos. Y a partir de ahí, en el País Vasco se veía que ha salido el derecho subjetivo a la vivienda, que es una particularidad de esa ley nuestra, aunque en principio por parte del Gobierno central se impugnó, pero bueno, pues se ha conseguido sacar adelante. Y la sorpresa nuestra que desde el año 2010 hasta el año 2014, que estaba ya a punto de aprobarse la ley, bueno, pues estuvimos con ellos, estuvimos animándoles, ya se ha hablado de lo que es el registro, estuvimos diciéndoles de esa necesidad y para nosotros toda la sorpresa era de que cada vez que íbamos nos habían invitado como colectivo, como COAPIs y ellos siempre pensaban que estaban invitando al 100% del colectivo. Toda la sorpresa que ellos se llevaban era que cuando le decías que el colegio oficial de cada provincia representamos un 20 o un 25%, se miraban entre ellos, estabas en las distintas comisiones con todos los partidos políticos, se miraban y no se lo creían. Pero eso te pasaba en vivienda, eso nos ha pasado en consumo. Y allí donde hemos ido, bueno, hasta recientemente vuelves a hacer lo mismo y cada vez que te llaman están pensando que a todo el colectivo inmobiliario nos están convocando. Y esa es la gran sorpresa. Por parte de todos los partidos y en concreto en el País Vasco, ahí lo que nos ocurrió fue que con cada político de manera un tanto aislada teníamos conversaciones, todos ellos estaban en la sorpresa y viendo realmente la sorpresa de la no regulación y lógicamente de la necesidad de esa regulación. Curiosamente, una cosa es lo que te decían de manera personal y otra cosa es que cuando llegabas a una comisión con cada uno tenía que defender su postura de cara al propio Parlamento vasco. Nos encontramos con comentarios de todo tipo, que si hacían algún tipo de regulación para ciertos partidos que habían animado era un paso atrás, con lo cual no se lo iban a poder permitir, pues porque iban a tener la contradicción de su propio partido político. Nos encontramos con todo tipo de razonamientos un tanto adversos. Y la sorpresa nuestra fue que cuando ya fueron a sacar el anteproyecto a finales del 14, nos comentaron, oye, ya sabéis que la disposición adicional primera en el apartado de los agentes inmobiliarios no lo han metido. Teníamos una contradicción. Curiosamente, cuando esto comienza, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco lo llevaba el Partido Socialista y, curiosamente, siempre hemos tenido pues, un gobierno nacionalista. El PNV siempre lo ha llevado. Y tenía la contradicción, que a ver si nos suena un poco a nosotros a nivel de colectivo nacional,
que basta que un partido contrario a mí me lo presente, pues el otro, como no es de mi cuerda, lo único que hago es poner piedras o trabas en el camino. Y eso es lo que nos ocurría. El único tema fue que, con curiosidad, hubo un partido, el PP, que había metido una enmienda, al final era el último que tenía la última palabra cuando se iba a votar. Curiosamente, desde el PP nos llama la parte contraria, nos llama Bildu y nos dice, solo tenéis una posibilidad, recordando que con todos ellos individualmente la relación era magnífica, y nos dijeron, o convencéis al PP para que la última enmienda meta en la disposición el apartado tercero vuestro, os quedéis sin nada. Tuvimos que trabajar los distintos coapis con todos ellos, y el último día, previamente, bueno, pues empezaban las votaciones a las 9:30, pues Polo y yo con José Ricardo estamos ahí a las 8:30 para hablar con la concejal oportuna del PP para intentar, bueno, pues decirle lo que nos había dicho en privado que tenía que hacer. Y ese día fue curioso, fue bonito, entre comillas, porque así como la ley de vivienda, que data del 2015, tiene 10 capítulos, en todos ellos fueron votando de una manera particular o a las enmiendas que habían podido hacer, en todos ellos tenían sus más menos, se ganaba por la mínima y, curiosamente, en la disposición, la enmienda que metió el PP, gracias a esto, para incluir el registro de los agentes inmobiliarios, de manera unánime, fue el único punto que todos lo aprobaron. Lo único y lo triste y el más poso que nos queda era que, a partir de ahí, nos frotamos las manos y dijimos, bueno, pues aquí hay acuerdo unánime, sacaremos esto para adelante. Bueno, pues la sorpresa fue que nos encontramos ya con el Gobierno y el Gobierno te dice, estamos gobernando, ha salido una ley que nosotros no queríamos aprobar, pero bueno, como somos Gobierno tenemos que adoptar y tenemos que aceptarlo y cumplir la normativa. Lo que ocurre que no es nuestra prioridad. Esa es nuestra razón de ser. Hago este apunte porque parece que nos hemos quedado en la cola de atrás. A mí me daba envidia el año anterior en Zaragoza cuando Xavier Roy comentaba que en diciembre del año 2007 aprueban la ley, empieza en el 2008 y para el año 2010 ya tenían el registro también obligatorio. Ahora lo tenéis vosotros, Andalucía, también como obligatorio. Nosotros desde el año 15, aparte de los recursos que nos metieron, la paralización, pero que un año más tarde se levantaron, todavía estamos aquí que no hemos conseguido el ponerlo en marcha y el darle ese empujón. Y ese poso nuestro que nos queda es que efectivamente la Administración primero reconoce el desconocimiento que tenía primero de la no regularización, por otro lado termina de ver la necesidad de la regularización, lo que pasa es que termina diciendo que tiene otras prioridades y que lógicamente nos quedamos cuando toque. Y simplemente quería comentaros que en la exposición de motivos de la Ley de Vivienda, para particularidad, donde habla de la disposición adicional primera, el apartado tercero, dice que es irreemplazable y nos dice que la regulación de la intermediación en la prestación de servicios inmobiliarios es precisa y estamos donde estamos. Con lo cual, bueno, este es un poco, simplemente ese es el resumen por parte nuestra. Animar, desde luego, a nosotros mismos y a las propias administraciones que tenemos que aprender a mirar, tenemos que aprender lo que hacen el resto de comunidades autónomas y, lógicamente, tenemos que intentar entre todos armonizarlas, que sería lo ideal para nuestra profesión. Eso. Estamos intentando conectar con, no es broma, con Houston, con INIT. Antes hemos conseguido establecer la conexión. Su papel era contarnos cómo funciona el registro de agentes inmobiliarios en los Estados Unidos, ya que ella es la President Liaison de la ANAR con SIRA, con nuestra organización en España. A ver si conseguimos conectar, si no, pues mira, mala suerte. Ella iba a estar hoy en persona, pero como os he dicho, un tornado pues le ha impedido venir. Vamos a ver. Estamos un poco fuera de hora, pero ya que se ha brindado a conectar. Bueno, de todo lo que habéis dicho y lo que se ha dicho esta tarde aquí, sin duda, vamos, con altísimo valor, yo creo que en cuanto a los temas de regulación y de protección del consumidor,
claramente la profesión... Mira, Init, ¿nos oyes? ¿Nos escuchas? Yo te escucho, ¿tú me Da la escuchas? vuelta a tu teléfono porque sales como tumbada. Oh, se cortó. Qué rabia. Vamos a ver. Antes hemos hecho pruebas, pero claro, no suficientes. Vale, nos está llamando. Hola. Hola, pon tu teléfono de otro lado porque sales tumbada. Gira tu teléfono. Pero es igual, te escuchamos. Perfecto. Deja ver cómo lo... Oh, ya me veo, sí. Déjame ver cómo lo podemos arreglar. Tienes una casa muy bonita. Ay, se cortó. Oh, no. ¿O es tu despacho? Entiendo. Bueno, te oímos, aunque no te vemos. Y se cortó nuevamente. Bueno, quizá no va a ser posible. Hacemos un último intento y si no ya... Que se quede como está, aunque esté de lado, ¿no? Porque lo importante es escucharla. Ella quería aportarnos cómo es el registro de... ¿Hola? Hola. Ahora sí, bravo. Bueno, no los ves, pero hay un grupo nutrido de agentes de lo mejor de la profesión en España que quiere saber cómo es el registro de agentes inmobiliarios en Estados Unidos, cómo os regulan, brevemente, porque tenemos apenas 5 minutos, qué requisitos tenéis para... Tú eres broker, qué requisitos tienen los agentes y qué penalizaciones podéis tener para perder la licencia, qué cosas ocurren. Muy brevemente, gracias. Todo tuyo. Ya puedes, Init. Sí. Francis, no te escucho muy bien. Vale, perdona, ya puedes intervenir. Puedo hablar. Hola, amigos, ¿cómo están? Qué mucho gusto de que me puedan ver. Tenía muchas ganas de estar con ustedes, pero no sé si Francis les comentó, mi vuelo fue atrasado por una tormenta aquí en Houston, así que aquí estamos. Bueno, pues pregúntame, Francis, ¿de qué quieres que les conteste? Sí, mira, nos interesa que nos des la visión de o sea, qué requisitos tiene el Estado, por ejemplo, de Texas, donde tú operas, para ser agente y para ser broker. Claro, cada estado tiene una forma diferente de hacer negocio, pero en general todos los estados y las asociaciones están regidas por la National Association of Realtors, que es lo que ustedes llaman la NAR. Entonces, una de las cosas que es muy importante son los 5 cánones de ética que hablaré un poquito más tarde. Pero en el caso de Texas, por ejemplo, es uno de los estados más difíciles para conseguir la licencia y más regulados. Aquí la formación es muy importante y para ser un agente tienes que estudiar 270 horas. Eso significa que tienes que tomar una serie de cursos de 30 horas donde se habla de ética, de contratos, de todas las partes, todas las cosas que tienes que hacer como agente. Después que tomas esos cursos, tienes que tomar un examen y el examen es sumamente difícil. Tienes que pasar una parte nacional y tienes que pasar una parte del estado. El examen tienes que tener un 70% o más, porque si no, pues no puedes tener la licencia. Aparte de eso, el Estado es muy regulado por el gobierno, o sea, el Estado no, la asociación y nuestra profesión es muy regulada. Tienes que tener huellas digitales, o sea, todo el mundo tiene que pues, tiene que ir a tomarse las huellas digitales y el FBI hace un estudio para estar seguro pues, que esa persona no es ningún criminal. Y eso es solo para ser un agente. Luego que ya tienes el examen, tienes que tener un broker que hace el sponsorship, que lo que quiere decir es que vas a trabajar debajo de ese broker y el broker es responsable de todo lo que la gente hace. Así que es una responsabilidad muy grande. ¿Tienes alguna pregunta? Muy interesante. No sé si alguien del público quiere formular alguna pregunta, por favor que me las pase. ¿Y cómo
se puede perder la licencia? ¿Los estados reciben las quejas de los consumidores o de otros agentes? Sí. Es como dije, es muy regulado. Si quieres, voy a terminar para que sepan lo que conlleva ser broker y voy a contestar esta pregunta. Aquí un broker tiene que estudiar 900 horas. ¿Cuántas, perdón? Primero tienes que ser un agente inmobiliario por 5 años o 60 meses y tienes que estar haciendo negocio constantemente. No puede ser que dejaste de trabajar un año, sino que tienes que haber estado trabajando constantemente. Es un sistema de puntos también, necesitas 3.600 puntos, que lo que quiere decir es que tienes que haber hecho transacciones en alquileres, tienes que haber hecho transacciones de farms, o sea, de fincas, de lotes, de casas, de townhomes, de apartamentos, todo eso. Tienes que demostrar que tienes la capacidad para poder supervisar otras personas. Luego tienes que pasar otro examen también y tienes que haber cumplido, como dije, 900 horas de estudio. Luego, cada 2 años, que en eso yo estoy en este momento volviéndome loca, tienes que coger 18 horas de estudios adicionales cada 2 años. Cada 2 años. Y pues eso es lo que conlleva ser un broker. La pregunta que me han hecho en cuanto a si puedes perder la licencia. Sí. Muchas personas, la primera responsabilidad para nosotros, y está muy atado con los cánones de ética, es que tienes que ser fiel a tu cliente. Entonces, no puedes hacer cosas que pueda hacerle daño a tu cliente. El consumidor, de hecho, TREC, lo que se llama la Texas Realtor, no es la asociación, es la agencia reguladora nuestra, nos hace tener en todos nuestros emails, los que han recibido correos electrónicos míos pueden ver que hay una nota que dice Texas Real Estate Association. Y ahí tienes que decir tu número de licencia, cuál es tu compañía, teléfono, el correo electrónico, y hay un mensaje de TREC donde ellos te pueden acusar. Y está muy claro que TREC quiere saber si ocurre cualquier cosa errónea en cualquier caso de un cliente. Entonces, eso va para una investigación y es muy serio. Inid, gracias. Una cuestión nos plantean. ¿Los cursos de capacitación los da alguna institución del Estado o son instituciones privadas, escuelas privadas? Son instituciones privadas. Sí. El Estado no da ninguna, pero tienen que estar acreditadas por el Estado. Vale. Son muy reguladas. Tienen que estar. Y lo puedes hacer, muchas de las clases se pueden hacer online también, las puedes hacer vía computadora. Vale. Has comentado que se empieza como agente y que después de 5 años de actividad continuada que tienes que demostrar, puedes optar a ser broker y ser propietario de la oficina y gestionar equipos. Exactamente. Vale, no puedes pasar directamente a broker, aunque No. aunque seas abogado, economista o cualquier No. titulación, no. De hecho, una de las cosas que hacen es que no te están validando todos tus cursos. A lo mejor te validan algunas horas, pero tienes que estudiar 900 horas. Qué bueno. No hay quien te lo quite. A pesar de que, claro, una cosa que debo decir, si eres un abogado y estás acreditado por una universidad reconocida en Estados Unidos y tienes la licencia de abogado, puedes representar a un cliente como abogado. Vale. Eso es posible, pero el ser abogado no quiere decir que eres un real estate agent o un realtor. Lo que hacen los abogados es que toman los cursos para tener la licencia, si es que les interesa trabajar con inmobiliarios. Vale. ¿Perdón? Sí, vosotros no trabajáis con... Bueno, es una pregunta que yo sé la respuesta, pero te la voy a realizar. Cuando un cliente se dirige a ti porque está interesado
en una propiedad que tú comercializas, ¿puedes representar a las dos partes? ¿Cómo funciona? Es la última pregunta que le hacemos. Bueno, en este caso, aquí tratamos, por ejemplo, yo en mi agencia trato de que si hay una persona que tiene lo que llamamos el listing, que tiene la propiedad y tiene un cliente que quiere que ellos los representen, ellos hacen un arreglo con otro agente para no representarlos, porque se puede hacer y nosotros lo llamamos... Un disclosure. Sí, y lo que es que lo puedes hacer, pero ¿cómo estás representando al vendedor y al comprador de la mejor forma? Si una de las cosas que tú le prometiste a tu vendedor es que tú le vas a ser fiel, entonces ¿cómo vas a representar bien al vendedor? Y usualmente lo que hacemos, lo trabajas muy bien. Usas un amigo que esté en tu agencia y le dices, me haces el favor y trabajas esto, y a lo mejor no le tienes que dar la comisión completa, le das algo, una parte de un pago, o le puedes dar la comisión como quieras. Yo como broker no intervengo en el arreglo que ellos quieran hacer, pero usualmente es mejor porque en Estados Unidos, como ustedes sabrán, existen las demandas y aquí cualquiera te demanda por cualquier cosa. Por lo tanto, un cliente que se sienta, ese vendedor, se puede sentir, ayudaste más al comprador. O el comprador, de hecho, puede estar resentido y dice, no, tú estabas representando más al vendedor y no me ayudaste y no me dijiste toda la información. Entonces, pues puedes crear asuntos legales y terminar en corte. Y eso es lo que tratamos de evitar, porque una vez, primero tienes que ir a mediación, pero una vez un cliente te demanda, entonces tienes que incluir tus seguros, porque nosotros tenemos seguros, no sé si en España tienes el seguro que se llama The Errors and Omissions, Sí. y tienes que pagarlo, y pues es un costo bastante grande y puedes perder tu licencia si sales culpable. Muchísimas gracias, Enid. Nos encantaría que hubieras podido llegar a tiempo. Sé que llegas mañana por la mañana para el Congreso de las Mujeres Inmobiliarias. Te veremos por allí en Fuengirola. Que tengas un buen vuelo, porque en 2 horas coges el avión para Nueva York. Gracias por la conexión y, bueno, pues gracias también por tus palabras. Damos por concluida la conexión. Gracias. Muchas gracias. Me alegro mucho estar con ustedes. Hasta mañana. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Bueno, señores, Diego, te voy a tener que pedir las placas, sí. ¿Perdón? Sí, vamos a ver el vídeo nuevamente. Sí, primero las placas, pues por favor, Diego. Gracias por vuestra participación. Solo recordaros que la cena es a las 10, para los que marcháis ya. Hombre, muchísimas gracias. No se merece. Ha sido muy amable. Al revés, vosotros por la confianza. ¿Hacemos una foto los 4? Hombre, ahora mismito.